El mercado de fusiones y adquisiciones en México inició el año con una dinámica más moderada, caracterizado por ser más estratégico y con actividad concentrada en sectores específicos de la economía e interés en las transacciones con jugadores internacionales. Vamos a platicar con Sergio García del Bosque. Él es socio director de Sell and Associates. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío. Buenas tardes. Gusto saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. ¿Cuáles son, digamos, esos sectores en donde están concentradas las fusiones y adquisiciones? Me imagino, ¿este es un análisis del año pasado o en lo que va de este 2026? El análisis que refieres, Darío, es de 2026, Ajá. pero es parecido a 2025. Eh, Vemos transacciones grandes, volúmenes más reducidos y más disciplina en las transacciones, ¿no? Este primer trimestre del año, todos estamos al tanto de la pelea por fibra Macquarie y, pues de las novedades con Banamex. La última vez que hablamos hace algunos años estaba a todo lo que da el proceso de Banamex y te comentaba que estos procesos tardan tiempo y, y hay que tener disciplina y paciencia para lograrlos y creo que por fin se cierra, ¿no? Este principio de año. Los sectores donde vemos actividad, sin duda, bienes raíces, eh, sin duda, energía, sin duda, logística, salud, productos de consumo, entre otros, ¿no? Pero muy marcadas estas dos transacciones de Banamex y potencialmente Macquarie, que entre las dos podrán sumar 6.000 millones de dólares, ¿no? Sí. Sergio, ¿y en qué medida una economía que no crece impacta pues el ambiente de fusiones y adquisiciones? Pues es una variable más en el tablero. Yo te diría que hay muchas variables que juegan. El crecimiento sin duda es importante y marca una pauta para el atractivo del país y el atractivo de inversionistas terceros, ¿no? Eh, pero yo te diría que si lo ve uno desde una perspectiva macro, sí, el país no está creciendo tanto, em, pero a mí que me toca trabajar con empresas medianas y me meto a industrias específicas, sí veo áreas donde hay crecimientos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el caso de logística, Sí. ¿no? Donde hay mucha más demanda que oferta de bodegas, de servicios de 3PL, de cuartos fríos, de transportación, y donde la iniciativa privada crece y crece y las jugadores internacionales le invierten al país, ¿no? Entonces es una variable más, pero yo te diría que para ser más precisos, creo que habría que entrar industria por industria para ver el efecto, ¿no? Porque hay industrias ganadoras, claramente, en estos momentos, e industrias más a la expectativa de que se resuelvan algunas coyunturas, ¿no? Esta ralentización que ha experimentado el rubro de las fusiones y adquisiciones es propio de México o se ha observado en otros países? ¿Y cómo estamos en comparación a los de la región? Porque siempre estábamos como en tercer lugar, debajo de Brasil e incluso de Argentina y Chile. Yo creo que a nivel global se vivió un tiempo post pandemia de boom de transacciones y luego se fueron moderando los volúmenes y los montos. Ha sido un periodo para todo el mundo difícil en cuanto a transacciones de private equities. Y creo que lo que estamos viendo es que se augura un muy buen año para la banca de inversión en diferentes países, ¿no? Espero que en México nos sumemos a ese esfuerzo. Tenemos las tasas un poco más bajas que los que habíamos tenido en los últimos años y las tasas de interés ayudan mucho a mover el mercado de fusiones y adquisiciones, pero yo te diría que México es mucho un seguidor
de Estados Unidos. Todavía dependemos mucho de la actividad y cómo esté allá. De los principales compradores de empresas mexicanas incluyen multinacionales norteamericanas, ¿no? Y de ahí, pues, creo que sí hubo una, una detenimiento un poquito o pausa del volumen de transacciones y estamos viendo en todos los pronósticos que este año viene muy bien M&A en Estados Unidos. Espero que nos lleve de la mano, ¿no? Sí. Sergio, ¿y cómo está el apetito de el inversionista extranjero por comprar empresas mexicanas? Eh, Bastante sostenido conforme a otros años anteriores. Hoy en día tenemos intereses de empresas norteamericanas, europeas y asiáticas en México, en nuestro portafolio de clientes y en nuestras contrapartes, y tenemos procesos muy activos. Creo que algo que es bien interesante comentar es que si bien en México el inversionista mexicano muchas veces busca diversificar y salir del país ante riesgos percibidos, el jugador internacional ve México como una posición más del tablero y es una posición que tiene un mercado interno bruto bueno y tiene Estados Unidos enfrente. Y por más que haya mucha incertidumbre conforme vaya a quedar el Tratado de Libre Comercio, yo creo que vamos a quedar mejor que cualquier otro país en el mundo, ¿no? Cualquiera que sea el resultado, vamos a estar mejor y estamos más cerca. Y eso lo conocen las multinacionales y no paran de comprar. Oye, ajustan sus modelos por coyunturas, ajustan sus tasas de descuento, etcétera, sí, pero siguen haciendo mucho negocio y son mis principales compradores cuando salimos a vender empresas. ¿Cómo fue o cómo se comportó el mercado de fusiones y adquisiciones el año pasado? Y de acuerdo con lo que están observando en este 2026, ¿cuál, si digamos, pudiera ser una expectativa de ventas anuales? Sí, mira, empezamos el primer trimestre con $7,000 millones de ventas, pero la realidad, Darío, es que estas ventas anunciadas reflejan solo 3 o 4 transacciones grandes y la mayoría de las otras transacciones no reportan sus montos en bolsa, ¿no? No se ven otras transacciones tan grandes en puerta al día de hoy públicas, por lo que siendo conservador yo diría que a lo mejor el doble de lo que vemos este trimestre pudiera ser un resultado en montos. En número de transacciones yo esperara que cerráramos alrededor de las 200, más en línea con años anteriores. Creo que empezamos un poco lento el año en volumen, pero vemos mucho en nuestro despacho de actividad. Traemos más de 50 mandatos activos en México, entonces vemos mucha actividad potencial para el restante del año. Claro. Después de la operación de Banamex, que todavía pues sigue su proceso, Sergio, ¿tú cómo ves la posibilidad de que sea más dinámico las fusiones y adquisiciones en el mercado financiero? Es buena pregunta. Yo creo que todavía hay mucha consolidación en el sector fintech y sector aseguradoras. A nivel bancos no estoy seguro qué más pueda sorprendernos en el año, ¿no? Ahora con el advenimiento de la inteligencia artificial, la parte relacionada con tecnología se está moviendo en términos de compras. Sí, bastante. Y la mayoría de la gente cuando piensa en AI se imagina a Claude o ChatGPT, pero alrededor de esas industrias pues se están manufacturando más semiconductores, están haciéndose los famosos cuartos de datos y alrededor de los cuartos de datos hay manufactura y hay fierros y hay cajas y hay mucho suministro que hay que darle a ese desarrollo. Y todas las empresas que están en el sector, que tocan coyunturalmente AI, están creciendo de manera alta y están provocando transacciones en industrias, no nomás las core, pero también en las que proveen logística o materiales para los mismos data centers, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, pues el balance sería el de un buen año, Sergio.
Yo creo que sí, un muy buen año y yo les daría otro dato, Darío, Rogelio. México es un mercado muy privado. Yo te puedo decir de primera mano que a lo mejor la mitad de las transacciones que nosotros cerramos no se anuncian, ¿no? Sí, Porque no tienen que ser anunciadas por ciertos tamaños y por regulaciones todas las transacciones. Entonces, también para alentarnos, es decir, cuando uno piensa que hay 200 transacciones en México, esas son 200 reportadas, ¿no? ujú, Probablemente el número sea más como 400 si pones las que no son reportadas. Y, y los medios siguen mucho eh, transacciones como las de Banamex o como las de las fibras, pero la realidad es que hay transacciones medianas y chicas en ciudades secundarias, Sí, en Hermosillo, en Tampico, en Veracruz, bien, en Culiacán, etcétera, que a veces no se le pone mucha atención y nosotros que vamos por todo el país vemos que bien. estas actividades de 1 millón de personas hay buena Pues, actividad, ¿no? pues Sergio García, socio director de Sale and Associates, muchísimas gracias por tu entrevista, por la entrevista. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Que estén muy bien. Igualmente, vamos.